Gloria a Dios. En esta noche quisiéramos comenzar la clase, ¿verdad?, del día de hoy, el estudio del día de hoy, acerca de un tema que es muy apasionante, y eso es conociendo el Espíritu Santo. Conocer el Espíritu Santo siempre ha sido para muchos algo difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que es la tercera persona de la Trinidad, una de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces queremos en esta noche, ¿verdad?, mencionar un poco acerca de lo que el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas después de que Jesús partió, ¿verdad? Una de las cosas que Jesús dejó fueron los dones. Y vamos a leerlo ahora, ¿verdad? Si vamos a nuestras notas, dice: cuando aceptamos a Jesús, recibimos juntamente el Espíritu Santo, dice, y ahora Él mora en nosotros. Cuando aceptamos a Jesús, fuimos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino e hizo morada en nosotros, ¿verdad? Entonces, los dones del Espíritu es una de las cosas que el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas. Y dice, son regalos otorgados por Dios para la edificación de la iglesia. Se divide en tres grupos de acuerdo a su naturaleza. Recordemos, haciendo un pequeño paréntesis, son 9 los dones del Espíritu Santo. Y como lo acabo de mencionar, se dividen en tres grupos. El de revelación, los dones de revelación, que vienen siendo la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. La segunda categoría son los dones de poder, que esos son el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Y número 3, el tercer grupo, son los dones de inspiración. Y eso es el don de profecía, el don de lenguas, el hablar en lenguas, y el tercero, la interpretación de las lenguas. Anteriormente hemos estudiado con versículos bíblicos cada uno de estas tres categorías, o cada uno de estos tres grupos que hemos separado para un estudio más detallado. En esta ocasión no estoy entrando en definiciones de cómo funciona cada uno, ni con versículos bíblicos, pero tenemos esas copias accesibles si alguien está interesado en repasarlas, porque tenemos ejemplos de cada uno de estos dones con versículos bíblicos y con una definición detallada de cómo funcionan, ¿verdad? Hay algunos que son fáciles de entender. El don de poder, el de fe, conocemos el don de fe, conocemos el don de milagros y el don de sanidades. O sea, son dones sencillos que hemos visto, ¿verdad?, manifestados en nuestras vidas. Entonces, son 9 los dones del Espíritu. Otra de las cosas que el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu los vamos a leer ahora en Mateo. Los frutos del Espíritu, dice, son las manifestaciones de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. ¿A qué se refiere con eso? Los dones del Espíritu son regalos que el Espíritu Santo da a las personas a quien Él quiere. No importa quién sea o por qué sea, son regalos. Cuando te dan un regalo, tú no tienes control sobre qué es lo que estás recibiendo. Simple y sencillamente recibes ese regalo. El Espíritu Santo se los da a quien el Espíritu Santo se los quiere dar. A diferencia de los frutos del Espíritu,
Los frutos del Espíritu son algo que están en nosotros, pero por nosotros. Nosotros no tenemos control de los dones. Podemos buscarlos, pedirlos, clamar a Dios para que sea Dios el que nos pueda dar de esos dones. Es importante que podamos recibir de esos dones. Los frutos del Espíritu sí los debemos de hacer en nosotros. Por eso dice, son manifestaciones de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es eso? A medida en que yo busco más de Dios, a medida en que yo me acerco más a Dios, yo voy a comenzar a ser transformado en el aspecto de que voy a comenzar a mostrar estos dones en mi vida. En el libro de Gálatas, capítulo, eso no está escrito, si lo pudiera leer a alguien, por favor, Gálatas 5, y vamos a leer el versículo 22 y el 23. No, perdón, sí está, aquí está. I'm sorry, it is here. Aquí está. Voy a leerlo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿por qué hace mención y dice los que son de Cristo? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se acercan a Dios, pero en ningún momento hay una relación con Dios de intimidad. No hay una relación de comunión con Dios para poder permitir que estos frutos tengan lugar en nuestras vidas. Vamos a leer en el libro de Mateo, que está aquí, nada más que primero leí Gálatas, en Mateo 7, 16 y 20, del 16 al 20, dice, por sus frutos los conoceréis. Eso es importantísimo. Por sus frutos los conoceréis. Y lo dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17 dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dice, todo árbol que no se da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que dice, por sus frutos los conoceréis. Y hace hincapié, porque comienza el versículo 16 diciendo, por sus frutos los conoceréis. Y en el versículo 20 vuelve a repetir, así que por sus frutos los conoceréis. Tú y yo hemos sido llamados a ser como árboles. ¿Cómo se hacen los árboles grandes y verdes y frondosos? Para poder que estén los árboles grandes, verdes y frondosos, tienen que estar plantados junto a corrientes de agua o a algún tipo de tierra que tenga la suficiente humedad y nutrientes para que ese árbol crezca grande y frondoso. Tú y yo hemos sido llamados a ser árboles grandes y frondosos. ¿Por qué? Porque la gente se va a acercar a los árboles grandes y frondosos. ¿Por qué? Porque traen protección, porque dan sombra, ¿verdad? Hay un dicho que es muy conocido que dice, el que a buen árbol se acerca, buena sombra le cobija. ¿Por qué? Porque siempre que buscamos una sombra para protección, no vamos a ir a buscar
a los palitos que tienen 4 o 5 hojitas. Vamos a ir a buscar esos árboles grandes y frondosos. Pero un árbol que no da fruto es un árbol que no es bueno. Yo entiendo, ¿verdad? Todos entendemos que hay árboles que no dan fruto, dan puras sombras, son árboles frondosos que simplemente dan follaje. Pero aquí estamos hablando, la Biblia está hablando de árboles que dan fruto. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Mencionábamos hace un momento, hablando de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu no son dados porque la gente sea buena, o porque cante muy bonito, o porque sea muy amigable. El Espíritu Santo va a regalar, va a repartir de esos dones. ¿Por qué? Porque esos dones son necesarios para nosotros. El don de sabiduría, el don de palabra de ciencia, son necesarios para, dentro de la iglesia, poder estar unos con otros, creciendo y caminando en lo que Dios nos ha dado. La manifestación del don de fe, del don de milagros. Aquí hemos experimentado dones de sanidad. Hemos visto milagros de parte de Dios, donde personas con cáncer agresivo se ha disminuido a un grado donde los médicos dicen que es del tamaño de la punta de una pluma. Esos son los milagros que hemos visto entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos orado con fe. Dios manifiesta sus dones en medio de la congregación, pero para que la iglesia crezca, para que la iglesia siga avanzando dentro de la fe. Pero por eso mismo muchas veces vemos personas cuya manifestación de los dones es muy fuerte. Hay personas que tienen el don de sanidades, que tocan a una persona y esa persona recibe sanidad. Pero porque no son ellos, es el poder de Dios manifestándose a través de una persona. Muchas veces vemos que esas personas no llevan una vida que pudiésemos decir, wow, que una vida en santidad. No la llevan. Pero sin embargo, el poder de Dios se manifiesta en ellos. Pero tenemos que entender y recordar, los dones del Espíritu Santo no son irrevocables. Cuando el Espíritu Santo le da un don a una persona, mi esposa tiene el don de fe. Ese don que ella recibió de fe es para toda la vida. Lo que Dios te ha dado como persona, ese don no te lo va jamás, te lo va a quitar. El don de sanidad, el don de profecía. A veces vemos personas que dicen, esa persona tiene grandes problemas en su matrimonio. Sin embargo, el don que Dios le dio a esa persona sigue manifiesto. Y no quepa la menor duda en ti de lo que la palabra está dando, esa palabra que está siendo dada de profecía, o esa palabra de discernimiento. Son palabras netamente de Dios, porque los dones no se quitan, son irrevocables. Tenemos que verdaderamente entender eso. No podemos juzgar esos vasos que Dios usa. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios a través de ellos. Yo puedo tomar, Dios toma el vaso que Él quiera, sea de plástico, sea de vidrio, sea de barro. Pero ese vaso va a servir para el propósito para lo cual Dios le creó. ¿Verdad? Todos quisiéramos tener todos los dones. Yo quisiera tener todos los dones. Y yo le pido, Señor, dámelos. Hay dones que el Señor me ha dado en determinado momento y se han activado. Pero la Biblia dice que busquemos los dones. ¿Verdad?
Entonces, que quede claro que los dones del Espíritu no es porque la persona sea una buena persona. Los frutos del Espíritu, que también son 9, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Gálatas 5:22, esos sí muestran lo que cuánto yo quiero a Dios, cuánto yo amo a Dios, cuánto yo busco su relación. Los dones es el amor de Dios para la persona. Los frutos es el amor de la persona hacia Dios. Por eso dice, ¿verdad?, que hay que entrar en intimidad con Dios. Mientras tú y yo busquemos más intimidad con Dios, invirtamos más tiempo leyendo la palabra, no nada más leyéndola, escudriñándola, leyendo 1, 2, 3 versículos, pero parando y meditando con profundidad lo que ese versículo, lo que ese mensaje está poniendo en nuestro corazón. Cuando la palabra dice, por sus frutos los conoceréis, significa, ¿verdad?, que una persona no puede esconder lo que no es. Dicho de otra manera, tú y yo podemos engañarnos unos a otros por un tiempo. Jamás podremos engañar a Dios. Y lo que se hace en intimidad, en oscuridad, tarde que temprano va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque Dios evidencia lo que no está alineado con su palabra. Yo puedo agarrar una bolsa llena de palomitas, ¿verdad?, de popcorn. Yo la aprieto y lo que va a salir de ahí va a ser popcorn. ¿Por qué? Porque esa bolsa está llena de ese elemento. No va a salir lo que no es. Muchas veces nos damos cuenta de lo que estamos llenos cuando pasamos por momentos difíciles y situaciones adversas. El fruto que tú y yo vamos a dar, ¿verdad? Muchas veces vamos manejando y alguien nos da un cerrón, ¿y qué es lo primero que va a salir? De lo que está lleno nuestro corazón. Muy pocas veces vamos a decir, Señor le bendiga, después de que nos dan un cerrón, ¿verdad? La mayor parte del tiempo es una maldición lo que sale de nosotros. A veces son palabras malsonantes. A veces dicen, que el Señor te reprenda, ¿verdad? Y bueno, a veces la gente se lo merece, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca. Si tú y yo nos paramos en este momento y pensamos y vemos, bueno, ¿cuáles de estos 9 dones yo puedo decir que se están reflejando en mi vida? Soy una persona, nótese que la primera palabra es amor. Pues soy una persona que demuestra el amor, que demuestra gozo sin importar la situación, que demuestra paz aún en medio de la dificultad. Ahí es donde verdaderamente va a salir el fruto de lo que hay en nosotros. Paciencia, ¿verdad? Que no es algo que muchas veces buscamos, porque la paciencia cuesta mucho. Benignidad. Somos personas bondadosas en nuestra vida diaria. Somos personas que reflejan la fe. Somos personas mansos, ¿verdad? Que podemos mostrar esa mansedumbre en nosotros, ¿verdad? Aunque nos estén a veces ahí picoteando, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? Templanza, el poder mantenernos tranquilitos, calmaditos. Porque muchas veces nuestro primer impulso es luego, ¿verdad?, regresar la ofensa. Pero dice, contra tales cosas no hay ley. Nadie puede parar la manifestación de estos dones, perdón, de estos frutos del Espíritu Santo. Por eso el versículo 24 lo complementa y dice, pero los que son de Cristo, nuevamente,
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que para poder movernos como hijos de Dios, es necesario crucificar nuestra carnita, ¿verdad? Nuestras pasiones y nuestros deseos. ¿Por qué? Porque es lo primero. El pecado original está en nosotros desde aún antes de nacer. Entonces, la naturaleza del hombre es pecaminosa. Por eso tenemos que luchar constantemente por renovar nuestra mente. Cuando tú y yo renovamos nuestra mente y nuestro entendimiento y buscamos a Dios, aquí es fácil crucificar la carne. ¿Cómo crucificar la carne? Eso quiere decir pegarla en la cruz, dejarla a un lado, nuestras pasiones, nuestros deseos carnales, lo que a mí me gusta, lo que a mí me entretiene. El domingo pasado hablábamos precisamente de eso. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de mi naturaleza, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me agrada hacer. Y siempre pensamos que nadie nos ve, y en ese momento, digo, aquí es muy fácil ahorita. El ser amorosos, el ser pacientes. ¿Por qué? Porque todos estamos más o menos pensando lo mismo, actuando de la misma manera, buscando el agradar a Dios. Pero difícil es el manifestar estos frutos en el trabajo, en la escuela, en la calle, con nuestros amigos que muchas veces vienen y tratan de regresarnos, ¿verdad? Muchas veces cuando nuestras amistades que no entienden y no conocen de Jesús, ven que estamos avanzando y que hemos cambiado y hemos sido transformados para bien, nuestros amigos y nuestra familia van a ser los primeros en querernos regresar a lo que nosotros fuimos. Y es lamentable, pero esa es la labor de nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque él no quiere que haya una transformación en nuestras vidas. Vamos a la siguiente página. Dice, la manifestación de los frutos en nuestra vida es un reflejo de nuestra vida de intimidad y de relación con Dios. ¿A qué se refiere? Yo no puedo reflejar una vida llena de amor, de gozo, de paz, de templanza, de benignidad, de mansedumbre. No puedo mostrar una vida así cuando no tengo una vida de intimidad y de relación con Dios. ¿Por qué? Porque si yo vivo mi vida normal, nuevamente, por sus frutos los conoceráis. Yo no puedo venir a reflejar en esta noche con todos ustedes una vida de fe y una vida de amor y de paz cuando yo vivo como un hijo del diablo allá afuera, donde me la paso maldiciendo, donde me la paso dándome todo tipo de gustos con adicciones y haciendo todo lo que yo sé que desagrada a Dios. Yo no puedo vivir una vida piadosa, una vida que agrade a Dios, reflejando esos buenos frutos que se supone que yo debo de dar. Porque somos árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Si mantenemos esas raíces conectadas al poder de Dios, con una relación profunda, estamos plantados en una iglesia donde Dios nos ha plantado. Nos ha dado esos nutrientes que recibimos, esas vitaminas que los árboles necesitan para crecer y dar buen fruto a través de la palabra de Dios, que es lo que nos nutre y nos llena. Y estamos siendo oxigenados
con suficiente sol y suficiente sombra para dar buen fruto a través de nuestro tiempo de intimidad con Dios, a través de nuestro tiempo de oración, a través de buscar y caminar una vida que agrade a Dios, una vida en santidad. Dios no llama a perfección. Dios no espera que tú y yo seamos perfectos, porque el único perfecto fue Jesús. Pero sí ha llamado nuestras vidas, mi vida y tu vida, a buscar la santidad en intimidad, en oración, en búsqueda de la palabra. Por eso dice, la manifestación de los frutos en nuestra vida es un reflejo, dice, de nuestra vida de intimidad y de relación con Dios. Lo que significa que si no estamos dando frutos, yo no puedo decirte que lo que estás haciendo, aunque los frutos son visibles, los dones muchas veces no se manifiestan hasta que el Espíritu Santo los activa. Pero los frutos son visibles. Yo viendo a una persona puedo ver si esa persona es una persona que refleja amor, que puede reflejar el ser una persona de fe, el ser benigno, el ser misericordioso. Los dones se ven, pero no nada más debemos de procurar que nuestros dones sean vistos y manifiestos cuando estamos congregados como iglesia. Esos frutos deben de ser manifiestos también allá afuera. Los dones son para edificación de la iglesia. Los frutos son para que Cristo se manifieste en nosotros, sea visible en el trabajo, sea visible en la escuela, que la gente pueda ver y decir, este muchacho es una persona de fe. Ay, él es tan amoroso. Ay, esta muchacha es una muchacha que está llena de benignidad, ¿verdad? Es tan paciente. Es una persona con mucha templanza. Ay, es que siempre lo vas a ver gozoso, lleno de gozo. Estos son los frutos que demuestran nuestra vida de intimidad con Dios. Nuestra relación con Dios se mide a través de la cantidad de fruto que estamos dando como hijos de Dios. El capítulo 1, en Salmos 1, versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahí te hablan, ahí me hablan. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Todos queremos ser como dice aquí, ¿verdad? Como dice el Salmo, ese es mi Salmo, todos vamos a decir, es mi versículo favorito, ¿verdad? Yo quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y que todo lo que hace prospera. Todos queremos estar así. Pero si queremos reflejar lo que dice el versículo 3 del Salmo 1, tenemos que entonces poner la flechita hacia arriba y donde dice que la manifestación de estos frutos es el reflejo de nuestra vida de intimidad y de nuestra relación con Dios. Ahí está la clave. No hay otra clave. Queremos dar mucho fruto. Queremos ser verdaderamente de gran bendición. Entonces es necesario que nuestra relación con Dios y ese tiempo de intimidad con Dios crezca. Y no se trata de hincarnos y nada más estar ahí, ¿verdad? A veces hasta nos quedamos dormidos. Eso no cuenta como tiempo de intimidad. Eso se llama siesta.
Lo que necesitamos hacer con el tiempo de intimidad es dejar estos telefonitos fuera del tiempo donde vas a estar con Dios. Si es en oración, sea en oración. Si es en lectura de la palabra, pero que sea lectura de la palabra. Pero apartar un tiempo de intimidad única y exclusivamente con el Rey, para poder escuchar su voz, para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Somos muy correctos cuando se toma el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo de comer, nadie me molesta. El tiempo de sentarme a ver un partido de fútbol, que nadie me hable, no estoy para nadie, ¿verdad? Pero cuando nos metemos a orar y a buscar de Dios, leyendo en oración, estamos muy al pendiente de que el teléfono timbra o vibra, y luego lo agarramos, ¿verdad? Hasta dejamos de hacer lo que estamos haciendo para ver, es que están llamando. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Será más importante lo que a nosotros nos gusta que el agradar a Dios y darle a Él ese tiempo que Él necesita para poder cumplir con lo que Él nos está pidiendo? Seguimos leyendo. Dice, la abundancia de los frutos en mi vida me califica para poder desarrollar el trabajo que Dios me ha encomendado. ¿A qué se refiere con que la abundancia de los frutos en mi vida me califica para poder desarrollar eso? Porque para poder servir a Dios, tenemos que tener esos frutos funcionando en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a querer ser personas piadosas? O gente que queremos salir a evangelizar y queremos ministrar y estamos listos. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Pero no buscamos el poder reflejar en nosotros ninguno de estos frutos en nuestra vida. ¿Cómo podemos hablar de que Dios es amor cuando no lo reflejamos en nosotros? ¿Cómo podemos decirle a alguien que crea en Dios cuando no tenemos una actitud que refleje nuestra fe? Creemos por la fe de los demás, ¿verdad? Porque decimos, es que a mí me cuesta creer. Tenemos que doblar rodillas. ¿Sabes por qué nos cuesta creer? Porque no conocemos a Dios. ¿Sabes por qué nos cuesta ser amorosos? Porque no hemos aprendido primeramente a amarle a Él. Yo no puedo amar a mis semejantes cuando no puedo primeramente amar a Dios. Yo no puedo tener una actitud benevolente y de paciencia con las personas de allá afuera cuando maltrato constantemente a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Por eso es importante, la abundancia de estos frutos me califica para poder hacer el trabajo de lo que Dios ha puesto en mis manos. Entonces, tenemos que entender eso. La segunda parte dice, la discreción y la lealtad. Estas son dos palabras muy importantes. La discreción y la lealtad son atributos importantes y muy necesarios en nuestra vida. Lo voy a repetir. La discreción y la lealtad son atributos importantes y muy necesarios en nuestra vida. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en estas dos palabras, la discreción y la lealtad? Porque hay mucha necesidad en las personas que nos rodean. En esta sociedad en la que vivimos, la palabra lealtad no existe. La palabra lealtad ha pasado de moda. ¿Por qué? Porque la palabra lealtad es algo que requiere el ser leal, el mostrar obediencia, el mostrar fidelidad.
La fidelidad es algo que lamentablemente no se practica desde los noviazgos, en los matrimonios. En el libro de Santiago, y lo leemos aquí bien rapidito, Santiago capítulo 5 y versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué dice confesaos? Aquí en Santiago, confesaos vuestras ofensas uno a otros y orad unos por otros. ¿Por qué lo dice? Porque vivimos en tiempos donde muchas de nosotros, la mayoría de nosotros, somos gente que necesitamos ser sanados en nuestra alma. Hay mucha necesidad de sanidad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos seres que vivimos una vida donde constantemente estamos siendo probados, atacados. Hay cansancio entre nosotros. Y si no somos personas que podamos manifestar la discreción y la lealtad, muchas veces nos hemos topado, al menos yo me he topado con personas que tienen tanta necesidad de esa sanidad en el alma, que están tan cargados de problemas, de situaciones, que necesitan una persona con la cual se puedan sentar y escuchar y verdaderamente abrir sus corazones. Constantemente vemos personas que se topan, a veces en el café, ¿verdad? Se ven en un café, se ven en un lugar donde ves a una persona que apenas conoció a alguien y le está contando absolutamente todo, abriendo su corazón con personas no capacitadas para recibir lo que ellos están recibiendo. Tenemos que entender que es como hijos, como líderes, como siervos, como creyentes, tenemos que buscar el estar calificados para poder recibir aquellas personas que van a venir con necesidades de abrir su corazón con nosotros. Aquí al final puse: Dios quiere gente calificada y dispuesta. Dice: con oídos prestos para escuchar, pero dice, y labios discretos para no repetir. ¿Por qué? Porque muchas veces abrimos nuestro corazón con personas no capacitadas que van a escuchar lo que tienes, lo que tú traes adentro. Si tú no abres tu corazón, ese enojo, ese coraje, se convierte en frustración. Y si no abres tu corazón y sueltas y sacas todo lo que está ahí, eso se convierte eventualmente en un tipo de atadura sentimental que te va a amarrar a un sentimiento que se puede después convertir en esa atadura que no te va a permitir nunca poder abrir tu corazón con nadie. Eso trae muchas veces hacia el corazón de la persona y termina convirtiéndose, ¿verdad?, en esa atadura que nos va a amarrar por mucho tiempo. Entonces tenemos que tener esa calificación delante de Dios. Ser las personas discretas que podamos sentarnos a escuchar a todas esas personas que están a un punto verdaderamente de caer en depresión. Cuando no se puede sacar lo que está en el corazón de esa persona, esas personas empiezan con esos principios de depresión. Y esas ataduras los llevan a ser verdaderamente encadenados por el diablo, a vivir vidas donde verdaderamente son destruidos.
Cuando una persona abre su corazón con alguien que como es creyente, ¿verdad? Porque muchas personas creen que es que él es cristiano. Creen que todos los cristianos tienen la capacidad, aunque la deberían de tener, y la discreción de poder poner un oído abierto para escuchar y dar un consejo correcto para que esa persona pueda recibir esa libertad en su corazón, pueda sacar lo que está en ellos. Pero cuando abrimos nuestro corazón con una persona que no está capacitada, lo primero que esa persona va a ser ir a contar todo lo que tú y yo dijimos, todas esas intimidades o secretos, como lo quieras llamar. Y si esa persona a la que le contamos todo no está capacitada, esa persona lo va a repetir. Y lo que pudo haber traído una sanidad en el alma de ese individuo, se convierte verdaderamente, cuando esa persona se da cuenta que se contó toda esa intimidad, abrió su corazón a esta persona y esa persona fue y lo aventó, lo dijo todo. Y eso viene a traer una vergüenza, y muchas personas se han retirado de muchas iglesias precisamente porque se han acercado a buscar ayuda en alguna persona que no ha tenido la capacidad, no ha demostrado tener los frutos necesarios, no ha mostrado ser una persona dispuesta o calificada para hacer la obra para la cual Dios le ha mandado o encomendado. Yo en esta noche, y ya con eso termino y cierro, yo creo que son cosas muy diferentes. Resumiéndolo todo, el Espíritu Santo nos dio sus dones. Y esos dones son prueba del amor de Dios para nosotros. Pero los frutos es prueba de nuestro amor para con Dios, nuestra fidelidad, nuestra relación. Yo creo que es tiempo que seamos esos árboles llenos de fruto. Esos árboles que no nada más traen esa gran sombra y protección, sino que podamos manifestar el fruto de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque hay mucha gente que necesita disfrutar de esos frutos. Hay gente que necesita tu amor, mi amor. Hay gente que necesita una palabra de fe, nuestra paciencia, el ser benevolentes, el poder manifestar todos esos frutos que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Ser ese vasito de agua que un sediento necesita, con una palabra de fe, con un abrazo. Pero sobre todo tengamos cuidado de ser encontrados como siervos, hijos de Dios, calificados para prestar nuestro oído, para brindar muchas veces nuestro hombro, para que la gente que necesita llorar, llore con nosotros, que necesita desahogar y abrir su corazón, pueda contar con nuestro oído incondicional, y confiando y sabiendo que nosotros no vamos a andar contándole a todo mundo, porque Dios nos va a hacer responsables a ti y a mí por cada alma que sea lastimada por falta de discreción, por falta de lealtad, porque no hemos sabido callar lo que hemos recibido. Porque esas almas son almas que se van lastimadas y muchas de ellas se retiran de los caminos de Dios por nuestra falta de entendimiento, por nuestra falta de ser sensatos, de ser sensibles, de ser calificados. Así que en esta noche terminamos el estudio del día de hoy simplemente recordando eso. Seamos verdaderamente árboles que dan mucho fruto, pero que también podamos atender la necesidad de la gente que necesita ser escuchado. Dios les bendiga en esta noche.